Dicen que las bodas unen a las familias. Pero a veces lo único que hacen es mostrar, sin decir nada, que tan lejos están unas de otras. Me puse el vestido rosa que había guardado por años. Hice el pan de plátano que a él tanto le gustaba. Hasta planché el suéter con los botoncitos de perla. Esos que una vez me dijo que me hacían ver como una mamá de las series viejitas de la tele. Pero cuando entré al salón y vi que nadie se había tomado la molestia de apartarme un lugar cerca de él, supe que algo dentro de mí cambió. Y ese cambio, con el tiempo, lo cambiaría todo. El norte de Michigan es tranquilo en primavera. Pero no es un silencio de paz. Es más bien un silencio de olvido. Mi casa está junto a un lago sereno, rodeada de pinos y de recuerdos. Ahora vivo sola. Mi esposo, Mark, falleció hace 4 inviernos. Nuestro hijo, Owen, ya casi no nos visita. Pero lo entiendo. Los jóvenes tienen su vida. Para eso los criamos, ¿no? Últimamente mis días pasan despacio. En las mañanas horneo pan de plátano. Leo el periódico local con un café tibio. Y luego riego la fila de tulipanes tercos del jardín, que nomás no quieren florecer a tiempo. A veces veo pasar el camión del correo. Y no se detiene. Y otras veces me pregunto si tal vez se va a detener más adelante, frente a otra casa donde también hay alguien que mira hacia la calle todas las tardes y finge que no está esperando nada. Hace 3 semanas Owen llamó para decirme que se va a casar. Sonaba emocionado, pero distraído. Me dijo que se llama Lauren. Le pregunté qué tipo de boda querían. Dijo que algo sencillo, pero bonito. Después su voz se fue apagando. No me pidió mi opinión. No me preguntó qué fines de semana me vendrían bien. Le ofrecí ayudar con lo que necesitaran. Me dijo que no me preocupara, que ya lo tenían todo resuelto. Le dije que me encantaría hacer el pastel para la cena de ensayo. Se rió, así como por compromiso. Y dijo que eso era muy dulce de mi parte. Colgué y me quedé viendo el teléfono un buen rato. Sentí algo que no dije en voz alta. Como si me hubieran dejado el papel de simple invitada en una historia que yo pensé que también había escrito. Aún así, decidí mantener la esperanza. Escogí el vestido, limpié el porche. Hasta le hice el dobladillo a las mangas de mi abrigo. Porque una parte de mí, muy dentro, todavía creía que quizá, solo quizá, esta boda podría volver a acercarnos un poco. A veces las pérdidas más grandes no llegan con gritos ni portazos. Llegan en silencio. En despedidas suaves, educadas, que te cortan de a poquito, como 1000 cuchillitos. Ese tipo de silencio que se te mete en la cama por las noches y te hace preguntarte: ¿en qué momento dejaste de ser necesario? La boda fue en un balneario a la orilla del lago, como a 2 horas al sur. Un lugar elegante, con vigas de madera y ventanas de piso a techo con vista al agua. Owen dijo que fue idea de Lauren. Ella quería algo moderno, pero que también se sintiera atemporal. Llegué temprano, como siempre. Llevaba el vestido rosa que había tenido colgado y planchado por años, con pliegues suaves en la cintura, nada escandaloso. El cabello recogido hacia atrás, labial clarito. De esos conjuntos que una madre se pone para el día más importante en la vida de su hijo. Caminé sola por el vestíbulo. La chica de la entrada me dio una etiqueta con mi nombre y me sonrió como si no tuviera la menor idea de quién era yo. La etiqueta solo decía Sylvia Harley. Nada que dijera mamá del novio. Ni siquiera un listoncito, como los que traía la familia de la novia. La sostuve un momento en la mano, luego me la puse. Adentro, en la sala principal, la gente ya se empezaba a agrupar. Se oía la risa flotando por encima de la música suave. Los meseros iban y venían con charolas de champán y cucharitas con alguna cosa fría y seguramente cara. Vi a Owen cerca del frente con Lauren, rodeados de gente que yo no conocía. No me vio al principio.
Uno de los organizadores, un chavo con pantalones entallados y audífonos, me indicó con la mano que me sentara en una mesa en una esquina, casi al fondo. Volteé a ver alrededor. Las mesas más cercanas tenían letreros. Compañeros del novio, familia de la novia, papás de la dama de honor. La mía solo decía Silvia. Sin apellido. Sin mamá de. Me tocó entre un señor que vendía seguros para casa y una señora que criaba alpacas en Vermont. Ambos eran amables. Ninguno conocía a Owen. Platicaron entre ellos casi toda la noche, sin que yo dijera mucho. Durante los brindis, pasaron el micrófono al papá de Lauren, a su hermano, y luego al que fue su roomie en la universidad. Hubo una broma sobre tequila y un recuerdo de un campamento de verano. En un momento, alguien preguntó que cuándo hablaría la mamá del novio. Lauren se rió y dijo: tal vez más tarde. Y siguió con lo suyo. Cuando llegó la cena, ya estaba servida, y en silencio. Comí el pollo. Estaba seco. Un panecillo con mantequilla se quedó entero a un lado del plato. Me di cuenta de que nadie en mi mesa se terminó su comida. Los postres se veían más elegantes de lo que sabían. Probé un pedacito de la tarta de limón y me supo más amarga que dulce. Owen no se acercó a mi mesa ni una sola vez. Bailó con Lauren, luego con su mamá, la otra mamá, después con alguna tía. Yo esperé. Me acomodé el dobladillo del vestido 3 veces. Le sonreí a un fotógrafo que pasó frente a mí 2 veces, sin levantar la cámara. Al final de la noche, me quedé sentada, tranquila, en esa silla rentada. Rodeada de platos vacíos y de gente que ya iba rumbo a sus coches. Doblé la servilleta con cuidado. Y la metí por debajo del borde de mi vaso. Nadie me dijo adiós. Nadie notó cuando me fui. Pasó una semana después de la boda antes de que Owen llamara. Dijo que quería invitarme a cenar, solo nosotros dos. Que Lauren iba a salir con unos amigos. Su voz sonaba alegre, pero medida. Me di cuenta de que estaba tratando de sonar casual. Le dije que claro, que ahí estaría. No hubo preguntas. Esa noche llevé el mismo cardigan que traía puesto cuando lo llevé por primera vez a casa desde el hospital. Aún me queda suavecito en las muñecas. Horneé una charola de galletas de avena y las envolví en papel aluminio. El camino estuvo tranquilo. Las carreteras secas, el cielo cubierto con ese gris plano que te hace sentir que el invierno no se ha ido, aunque el calendario diga otra cosa. La nueva casa de Owen estaba en un fraccionamiento ordenado, en las afueras. Fachada de ladrillo, arbustos podados, de esos lugares donde todas las luces del porche hacen juego y el timbre tiene cámara. Me abrió con una sonrisa rápida, educada. Me dio un abracito apenas tocando los hombros. Dijo que la cocina estaba al fondo. La cena no estaba servida. En lugar de eso, había una mesa puesta para 2, una botella de vino ya abierta. Y una pequeña pila de papeles perfectamente acomodada junto a los platos de ensalada. Los papeles estaban organizados con separadores. Y un bolígrafo azul descansaba en diagonal sobre la hoja de arriba. Owen me sirvió una copa de vino, me preguntó cómo estuvo el camino. Y dijo que las galletas olían riquísimo. Su tono era, como ensayado. Como si estuviera siguiendo un guión que había memorizado. Pero que alguien más escribió. Luego señaló los papeles. Dijo que era solo algo para estar preparados. Por si algún día me pasaba algo. Que todo sería más fácil así. Nada más un poder notarial duradero. Una forma común. Que todos lo estaban haciendo ahora. Lo dijo como si estuviera hablando del clima. Frío. Práctico. Sin emoción. Yo asentí, tomé el paquete. Las palabras de la primera página estaban llenas de lenguaje legal. Pero el mensaje de fondo era claro. Autoridad financiera. Manejo de bienes. Acceso total. Efecto inmediato. Sin fecha de caducidad. No decía hijo. No decía familia. Decía representante. Decía autorización. Decía control. Él sonrió y dijo que no había prisa.
pero el bolígrafo ya estaba destapado. Fue entonces cuando noté que los platos en la mesa estaban vacíos. No había comida. No había olores de cocina. Solo vino. Solo papeles. Solo una petición callada, disfrazada de amabilidad. Volví a dejar el paquete sobre la mesa. Y le dije que me lo llevaría para revisarlo con calma. Él asintió una vez, sin decir nada. Se llevó una mano a los ojos, luego al bolígrafo, luego a mi cara. No discutió. No le hizo falta. Su silencio fue más que suficiente. Después de eso, ya no hablamos de nada importante. Solo del clima, de la nueva barda que pusieron los vecinos. De un programa de cable que yo ni conocía. Cuando me levanté para irme, me acompañó hasta la puerta. Y me abrazó otra vez. Más suave que antes, casi como si no quisiera tocarme. Ya en el coche, no arranqué de inmediato. Me quedé ahí, con las manos sobre el regazo. Y las galletas aún envueltas en papel aluminio intactas en el asiento del copiloto. La luz del porche detrás de mí se apagó al minuto. Sensor de movimiento. Eficiente. Automático. Como la cena. Esa noche, al llegar a casa, ni me quité los zapatos. Me senté en la orilla del sillón. Con el abrigo todavía cerrado a la mitad. Y las manos sobre las piernas. Como si no fueran mías. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Hasta parecía que el reloj de la cocina se había parado. Por un momento, ni siquiera supe si estaba respirando. Después de un rato, me levanté y bajé al sótano. Me dolían las rodillas al bajar los escalones. Y el aire ahí abajo estaba frío. De ese frío que se mete en las vigas viejas de madera. Y no se va. Al fondo, detrás de la lavadora. Había un closet escondido. Metido debajo de una repisa llena de latas de pintura. Tuve que ponerme de rodillas para alcanzarlo. Adentro había una cajita de metal. No la había abierto desde el año en que murió Mark. Él siempre me decía que si algo le llegaba a pasar, lo que yo necesitara iba a estar ahí. Nunca tuve razones para buscar antes. Pero esa noche, algo en mí sabía que ya era tiempo. La tapa se abrió con un rechinido seco. Todo adentro estaba acomodado. Como siempre hacía Mark. Él era muy ordenado, muy de seguir su propio sistema. Carpetas apiladas perfectamente. Con clips y etiquetas. Hasta abajo, había una carta con mi nombre. Escrito por él, de su puño y letra. Sentí como se me apretó el pecho nomás de verla. La carta era cortita, apenas un párrafo. Decía que él sabía que yo nunca pediría ayuda. Aunque la necesitara. Que por eso había dejado todo listo. Para asegurarse de que yo nunca me viera atada. Ni dependiente de nadie. También me pedía que no le dijera nada a Owen. No porque no lo quisiera. Sino porque él sabía cómo es el mundo. El dinero cambia a las personas. Y a veces, no las cambia, solo muestra quiénes eran en realidad. Los papeles detallaban 2 cuentas a mi nombre. Una cartera de inversión que ni sabía que existía. Acciones, fondos mutuos. Y una anualidad ligada a una propiedad en Texas. En total, sumaban más de $7 millones. Me quedé viendo ese número. Cerré la carpeta. La volví a abrir. Pensé que tal vez estaba leyendo mal. No lloré. No en ese momento. Tampoco sentí alivio. Fue otra cosa. Algo más pesado. Como tener que cargar con un secreto demasiado grande. Para el tamaño del cuarto. Me quedé ahí sentada, en el sótano. Un buen rato. Con el frío metiéndose en las piernas. Y la caja de metal abierta a mi lado. Lo que más sentí fue el peso de lo que Mark me dejó. No solo el dinero. Sino la confianza. La previsión. La protección silenciosa. Que yo ni sabía que necesitaba hasta esa noche. Él había visto venir algo antes que yo. Y, a su manera callada. Me dejó lo que más necesitaba.
no seguridad, ni riqueza. Elección. Cerré la caja, le puse seguro. Me puse de pie despacito, con las piernas entumidas y las manos temblando, de una forma que no tenía nada que ver con la edad. Subí al primer piso. Apagué todas las luces de la casa, menos la de la cocina. Me senté en la mesa, con un cuaderno en blanco y la pila de papeles que me había dado Owen. Y comencé a escribir. No era sobre lo que Owen quería, sino sobre lo que yo necesitaba decir. La llamada llegó 2 días después, a media mañana. Apenas me había sentado con un tazón de cereal y seguía en pantuflas. El teléfono vibró una vez, luego otra. La primera vez lo dejé ir al buzón de voz. La segunda lo contesté. La voz de Owen sonaba más suave que de costumbre, casi con cuidado. Dijo que quería saber cómo me sentía y si ya había tenido oportunidad de revisar los papeles. Le dije que sí. Mi tono fue firme. Hizo una pausa, un segundo más larga de lo normal, y luego agregó que no había prisa, pero que sería bueno tener todo en orden, por si acaso. Le pregunté qué quería decir con eso. Empezó a hablar de planificación, de ser prácticos, de protegerme, pero sus palabras daban vueltas, sin decir nada directamente. Mencionó una historia que había visto en las noticias, sobre una mujer que perdió el acceso a sus cuentas después de un derrame cerebral. Luego habló de la mamá de un amigo, que olvidó sus contraseñas por meses. Lo escuché con claridad. No era preocupación, era una lista de razones que venían desde otro lugar, no del cariño, sino de la estrategia. Cuando me quedé callada, se aclaró la garganta. Dijo que solo quería lo mejor para mí. Luego su voz cambió, recuperó ese filo que usaba cuando algo le urgía. Me dijo, si me espero demasiado, luego puede ser más difícil organizar las cosas. Dijo que debía pensar en el futuro. Dijo que lo inteligente sería firmar ahora, mientras todo estaba sencillo. Yo miré por la ventana mientras él hablaba. Los árboles estaban pelones. Una ardilla cruzó el jardín, se detuvo, y luego se lanzó hacia un montón de ramas secas. La vi desaparecer. Sentí una punzada, como si algo se quebrara detrás de mis costillas. Le dije que lo pensaría. Él respondió que estaba bien, y luego añadió que Lauren conocía a un asesor financiero que podía ayudarme a que todo fuera más fácil, y que ellos estarían encantados de coordinarlo por mí. Colgamos. Me quedé sentada ahí, sin moverme, con el cereal ya aguado enfrente. Pensé en todas las veces que me desvelé con Owen cuando tenía fiebre. En aquella noche que manejé 5 horas bajo la nieve solo para llevarle una llanta de refacción. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo amaba. Porque así se veía el amor para mí. Y ahora él hablaba conmigo como si yo fuera un trámite. Un pendiente más. La casa me pareció más pequeña. El silencio, más espeso. Me levanté, tiré el cereal en el fregadero y dejé correr el agua hasta que se llevó el último rastro de leche. Luego abrí el cajón junto al refri, saqué el sobremanila donde había guardado todo lo que Mark me dejó y lo tuve un rato entre las manos. No se sentía como protección. No todavía. Se sentía como la última pieza de algo que él había construido para mí. Y ahora, era mi turno de construir algo para mí misma. No por coraje, sino porque hasta el amor tiene sus límites. Y por fin había llegado al mío. Me tomó 3 días decidir qué hacer. No porque dudara, sino porque necesitaba que ese silencio significara algo. No quería que mi siguiente paso naciera del miedo ni del orgullo. Quería que saliera del entendimiento, de saber exactamente lo que se me pedía, y de reconocer lo que ya no podía seguir permitiendo. Encontré el número de Carol escrito al reverso de una vieja tarjeta de cumpleaños. Ella trabajaba como abogada en temas de herencias y fideicomisos antes de retirarse. No hablábamos desde hacía años, desde que murió su esposo, pero me acordé de algo que dijo una vez: las mujeres más calladas son las que dejan huella más profunda. Cuando marqué, contestó de inmediato. Su voz sonaba mayor, pero firme. Le conté lo que estaba pasando. No reaccionó, solo escuchó. Luego me dijo que nos viéramos. Nada complicado,
sin juicios, solo café y claridad. Nos sentamos en la mesa de su cocina al día siguiente por la tarde. Su casa era chiquita, ordenada, llena de colchas, libros, y ese olor a tiempo bien vivido. Le di el sobre. Leyó cada línea de los papeles de Mark, con los ojos de alguien que ya había leído demasiado tarde, para demasiada gente. Cuando terminó, me vio directo y dijo, «Tienes más poder del que crees». Me explicó que el dinero estaba protegido, la inversión era fuerte, la parte legal estaba bien cimentada, pero solo si yo lo mantenía así. Me preguntó si quería establecer un fideicomiso. Le dije que sí. Me preguntó a quién quería nombrar. Le respondí, a nadie. Por ahora no. Tal vez nunca. Ella asintió. Luego me pidió los documentos que Owen me había dado. Saqué la pila de papeles de mi bolso. Ella los revisó sin hacer una sola mueca. Dijo que el lenguaje era agresivo. Que daban acceso inmediato y sin restricciones. Sin ninguna supervisión. Me dijo que esos documentos no estaban hechos para cuidar a alguien. Estaban hechos para absorber a alguien. Reescribimos todo. Transferí las cuentas a un fideicomiso privado, bajo mi control total. Acceso bloqueado, solo liberado bajo condiciones claras, imposibles de burlar. Carol agregó una cláusula médica que requería la evaluación de 2 médicos independientes para comprobar pérdida de capacidad antes de ceder cualquier autoridad. Luego me dio un bolígrafo. Firmé con calma, despacio, no por nervios, sino porque sabía que en ese momento estaba marcando un límite que debía haber marcado años atrás. Una línea simple en un papel que decía, no soy invisible. No soy una conveniencia. No soy tuya para que me manejes. Cuando terminamos, Carol metió todo en una carpeta gruesa. Me dijo que la guardara en un lugar accesible, pero no evidente. La puse en la parte de atrás del gabinete bajo el fregadero, escondida detrás de una caja de cápsulas para lavavajillas que nadie toca jamás. Al volver a casa, el aire se sentía distinto. Más brillante. No más claro, pero sí más nítido. Como si, por fin, pudiera ver la forma de mi vida sin tener que forzar la vista. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como el papá olvidado de alguien. Me sentí una mujer con columna, con voluntad y con opciones. La invitación llegó por mensaje. Owen decía que quería intentarlo de nuevo. Que esta vez sí sería una cena como se debe. Solo nosotros dos. Sin papeles. Sin presiones. No le dije que no iba a llegar sola. Carol me recogió una cuadra antes de la casa y se estacionó del otro lado de la calle. Acordamos que no entraría conmigo. Solo se quedaría cerca, por si se ofrecía. No estaba nerviosa. Ya no. Había aprendido lo que significaba estar firme sin ser dura. Owen abrió la puerta con una sonrisa, cálido, relajado. Traía una camisa con botones, calcetas pero sin zapatos, como si quisiera recordarme que todavía era ese niño que corría descalzo por el pasillo. La cocina olía a ajo y verduras asadas. Había pan sobre la mesa, comida de verdad esta vez. O al menos eso parecía. Nos sentamos. Plática ligera primero. Me preguntó si había leído algo bueno últimamente. Le mencioné una novela de misterio que saqué de la biblioteca. Él asintió, pero no preguntó de qué trataba. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la mesita auxiliar, donde reposaba otra pila de papeles. Recortados, ordenados, distintos a los de antes, pero con la misma intención. Cuando por fin se decidió a tomarlos, su tono cambió. Se volvió más lento. Más calculado. Dijo que había hablado con un amigo suyo que se dedicaba al derecho para adultos mayores. Que le había sugerido un arreglo más sencillo. Nada legalmente vinculante, solo algo provisional, algo para que todo fluyera sin complicaciones. Empujó los papeles hacia mí. No los toqué. En su lugar, saqué un documento mío, doblado, y lo puse encima de los suyos. No dije nada. Solo se escuchó el sonido del papel al tocar el papel. Después, tomé mi vaso de agua y di un sorbo. Al principio, Owen bajó la mirada,
confundido. Luego lo abrió. Era una notificación formal de ejecución de fideicomiso. Mi firma al final. Transferencia total de los activos a protección legal privada. Revocables solo por mí. Su expresión no cambió al instante, pero sus ojos sí. Parpadeó más seguido. La mandíbula se le movió como si hubiera probado algo amargo, pero intentara disimularlo con una sonrisa. Hablé con calma. Le dije que agradecía su preocupación. Que entendía que la vida era complicada, que planear era parte de ser responsable. Pero que yo ya me había ocupado de la mía. Que todo ya estaba en orden. Que era definitivo. Me preguntó si había hablado con alguien. Le respondí que sí. Un amigo. Alguien que sabía lo que era estar preparado, sin ser presionado. La habitación se quedó en silencio. Owen se recargó en la silla. Golpeó la mesa con los dedos una sola vez, y luego se quedó quieto. Por un momento, no parecía ni mi hijo ni mi esposo. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que ya no tenía salida. En ese momento entró Carol. Tranquila, amable. Sonrió, saludó a Owen con cortesía, se presentó y luego me dijo que ya era hora de irnos. Me levanté, agarré mi abrigo y la seguí hasta la puerta sin voltear atrás. Afuera, el aire estaba filoso por el viento. Exhalé despacio, como cuando algo se suelta por dentro. No por enojo, sino por alivio. Por primera vez no me iba herida. Me iba en paz. A la mañana siguiente, el frío se coló más de lo que el pronóstico había dicho. Ese tipo de frío que se mete en la madera del piso, callado y terco. Preparé unas tostadas, me serví un vaso de jugo de naranja y me senté en la mesa de la cocina sin probar bocado. Tenía las manos todavía tibias por la noche anterior, pero el pecho me pesaba, como si algo se hubiera cerrado por dentro. Cerca de las 10, el celular vibró. Un mensaje. Solo una línea de Owen. Hiciste esto más difícil de lo que tenía que ser. Sin saludo. Sin nombre. Solo eso. Me quedé viendo la pantalla un buen rato antes de poner el teléfono boca abajo sobre la mesa. La tostada ya estaba fría. El jugo ya no se veía apetitoso. No llegó ningún otro mensaje. Ni disculpa. Ni explicación. Y supe, como solo una madre puede saber, que esas palabras no eran de tristeza, sino de control. De una puerta que él pensaba que siempre estaría abierta, y que ahora había encontrado cerrada. Más tarde, ese mismo día, bajé al garaje a revisar unas cajas que no había tocado en años. Ahí estaban los álbumes de fotos. Abrí uno en una página de una Navidad de hace mucho. Owen tenía 5 años, las mejillas rojas por la nieve, cargando un camioncito de juguete y sonriendo tan grande que se le notaban todos los huequitos entre los dientes. Esa sonrisa solía ser mi refugio. La imaginaba cada vez que me sentía agotada o con miedo. Era mi razón para seguir adelante en muchas cosas. Pero esta vez vi otra cosa. No solo era un niño. Era un niño que, desde pequeño, había aprendido a conseguir lo que quería sin tener que pedirlo 2 veces. Mark y yo nos encargamos de que así fuera. No porque él lo exigiera, sino porque creímos que amar era despejarle el camino, evitarle cualquier peso. Le dimos demasiado. Y en algún punto del camino, él empezó a creer que tenía derecho a cosas que no le pertenecían. Por la tarde, recibí otro mensaje. Esta vez de Lauren. Me dijo que lamentaba que las cosas se hubieran puesto tensas. Que solo estaban tratando de planear con responsabilidad, y que si alguna vez quería platicar, ella estaba disponible. Pero fue la última línea la que se me quedó clavada más tiempo del que esperaba. Criaste a un hijo fuerte. Solo queríamos apoyar su futuro. La leí 2 veces. Las palabras eran educadas, bien medidas, pero debajo de todo, la escuché con total claridad. ChatGPT said. Tuviste tu tiempo. Ahora déjalo ir. No contesté. Apagué el celular y lo dejé sobre la barra de la cocina. Esa noche tiré el jugo de naranja por el fregadero, no porque estuviera enojada, sino porque ya no quería tomar algo que había perdido su temperatura. Me quedé parada junto a la ventana,
viendo hacia la oscuridad. El cielo ya empezaba a cubrir los techos con el invierno. No lloré. No caminé de un lado a otro. Me quedé ahí, quieta. Porque a veces la respuesta más firme es no decir nada. Y a veces, cuando una puerta se cierra, no está destinada a abrirse de nuevo. Ni a la fuerza, ni con culpa, y mucho menos por la sangre. La casa nunca había sido ruidosa, ni siquiera cuando Mark seguía con vida. Pero después de lo último con Owen y el silencio que vino después, algo cambió. Ese silencio ya no se sentía neutral. Se sentía como un juicio. Empecé a moverme más despacio por la casa. No porque estuviera cansada, sino porque ya no había razón para andar con prisa. Los días se fueron haciendo suaves, redondeados. Doblé las toallas con cuidado. Limpié las superficies aunque ya estuvieran limpias. Regaba las plantas a la misma hora cada mañana. No esperaba una llamada. Pero aún así, notaba cuando no llegaba. Pasaron 3 días antes de que la luz del buzón de voz parpadeara. No contesté la llamada, pero más tarde escuché el mensaje. La voz de Owen sonó a través del altavoz como si hablara desde el otro lado de una puerta que yo ya no tenía intención de abrir. Dijo que había exagerado. Que solo quería asegurarse de que las cosas se hicieran bien. Luego su tono cambió. Más suave. Dijo que extrañaba cómo eran las cosas antes. Que esperaba que pudiéramos hablar de nuevo. Solo hablar. No borré el mensaje. Tampoco lo guardé. Lo dejé ahí, flotando entre el polvo digital y la obligación. Más tarde esa noche, me encontré viendo viejos mensajes de texto que no había abierto en meses. Fotos de años atrás. Owen asando carne en el patio. Lauren sosteniendo un pastel que hicimos juntas. Una imagen borrosa del perro que tuvimos antes de que ya no pudiera subir escaleras. Y más atrás, mensajes de cuando Owen todavía usaba muchos signos de exclamación. Cuando aún decía cosas como te amo. Antes de las despedidas. Abrí uno y lo vi. Solo lo observé. Sin buscar sentir nada, solo reconociendo lo que alguna vez fue. Luego empecé a borrarlos uno por uno. No por enojo, sino por aceptación. El único que conservé fue un video. Owen, de 10 años, sosteniendo una linterna bajo la barbilla, contando una historia de miedo en la oscuridad, mientras yo me reía de fondo. Mi voz era más joven. Y después, más ligera. Lo vi 2 veces. Y luego cerré el teléfono. Esa noche me fui a la cama temprano. No para dormir. Solo para estar en silencio. La cama se sentía más grande, no más vacía, solo más honesta. Le había dado todo a ese chamaco, y el hombre en el que se convirtió usó eso para armar un caso en mi contra. Esa fue la parte más dura. No fue la ambición, ni las movidas que hizo. Fue darme cuenta de que lo que yo le entregué por amor, él lo usó como palanca. En algún punto, dejé de ser su mamá y me convertí en un recurso. Y ese es un dolor del que nadie te habla. Un dolor que suena como tu propia voz en una máquina que nunca contesta. Me mudé a finales de febrero, justo antes de que se derritiera toda la nieve. La nueva casa no estaba lejos. Todavía cerca del lago, pero escondida en una calle más callada. Más chiquita, más viejita, de esas con buzón chueco y persianas que tiemblan cuando sopla el viento desde el agua. Pero se sentía bien. Como si el lugar hubiera estado esperando a alguien que ya no buscaba espacio para recibir gente, sino para poder respirar. No me llevé muchas cosas. Solo lo que realmente importaba. La foto de Mark en el librero. Las tarjetas de recetas manchadas y escritas a mano. Unas cuantas cajas de libros, la tetera azul con un chipote en el pico, y un búho de cerámica del jardín que siempre estuvo en el porche trasero y nunca espantó a un solo pájaro. Casi todas las mañanas me iba caminando a la biblioteca en la calle principal. No porque necesitara libros, sino porque me gustaba oír cómo pasaban las páginas cerca. Conseguí unos turnos en recepción. Nada formal, solo lo justo para sentirme útil. Suficiente para mantener las manos ocupadas y lejos de cosas que ya no podía alcanzar. Fue ahí donde las conocí. Las mujeres que venían cada semana.
No hacían ruido. No venían vestidas igual ni hablaban en bola. Llegaban calladas, una por una, y se quedaban más tiempo del necesario. Unas leían, otras escribían, algunas solo se sentaban a mirar por la ventana, como esperando algo que ya se les había ido. Estaba Ellen, que antes tenía un restaurante y ahora cosía colchas con las camisas de su esposo. June, que siempre traía té de menta en un termo con las iniciales de su hermana fallecida. Y Margot, que traía un bastón pero no lo usaba hasta que se acercaba a la puerta principal. No nos hicimos amigas de un día para otro. Fue despacito. Entre termos compartidos, entre miradas y cabeceos en los mismos estantes, entre ese acuerdo mudo de que no necesitábamos explicar lo que habíamos perdido. Solo saber que, aún así, seguíamos apareciendo. Una tarde, Margot me preguntó si quería ayuda con el jardincito que estaba detrás de la biblioteca. Le dije que sí sin pensarlo, antes siquiera de voltear a ver. La tierra estaba dura, apretada por el frío del invierno, y se portaba terca, como se pone cuando la dejas sola mucho tiempo. Pero igual le dimos vuelta, hilera por hilera, con las rodillas en el suelo y las manos llenas de tierra. No hablábamos por hablar, no era charla por rellenar. Era el ritmo de dos mujeres sembrando algo juntas, algo que tal vez florecería después. Plantamos jitomates, albahaca y unos girasoles, nada más por terquedad. Le pusimos el rincón tranquilo y lo hicimos nuestro. No hablábamos mucho de nuestros hijos. Y cuando salía el tema, no era desde el enojo. Era más como recordar algo lejano, como ver una cicatriz vieja y tratar de acordarte cómo se sentía antes de abrir la piel. Lo que compartíamos no era dolor, era claridad. Un tipo nuevo de pertenencia. No entre nosotras, sino con nosotras mismas. Ahí, con tierra en las uñas y libro cerquita, dejé de sentirme una carga. Empecé a sentirme mujer otra vez. Sin estar esperando, sin estar extrañando. Solo aquí, presente, plantada, como algo que por fin estaba listo para crecer. Fue un sábado por la mañana cuando lo volví a ver. Acababa de barrer el porche de la nueva casa. El viento seguía soplando fuerte, pero el sol se coló por fin entre las nubes después de varios días grises. Estaba por entrar a hacerme un café cuando vi un coche estacionado frente a la banqueta. No era de renta, ni de paquetería, solo una silueta conocida, quieta como piedra detrás del volante. Se quedó ahí un rato, nomás sentado. Y luego bajó. Se movía más lento de lo que recordaba. La seguridad en su andar ya no era la misma, como alguien que se la pasó la noche dándole vueltas a la cabeza. Llevaba jeans y una sudadera gris, toda arrugada. Sin carpeta, sin pluma. Solo un sobre blanco común y corriente en la mano. No tocó la puerta. Nomás se sentó en los escalones de madera, como cuando era niño y se quedaba ahí esperando la cena. La espalda encorvada, los hombros vencidos, una figura que no había visto en años. Abrí la puerta, me quedé ahí un rato, luego bajé despacio y me paré a unos metros. Levantó la mirada. Los mismos ojos, pero con menos ruido adentro. Me dijo que lo sentía. Que se había dejado llevar, que dejó que el dinero hablara más fuerte que el cariño. Que las cosas no salieron como él pensó. Hizo una pausa, vio el sobre y me lo extendió. No lo tomé. Todavía no. Me dijo que no esperaba nada. Que solo quería que yo supiera que ahora sí lo veía todo. Lo que hizo, y lo que costó. Dejé que el silencio se quedara otro rato. Luego me senté junto a él. Ni muy cerca, ni tan lejos. Solo lo suficiente para que la madera crujiera debajo de los dos. Le dije que lo perdonaba, pero también le aclaré que el perdón no venía con llave. Que hay puertas que, una vez cerradas, necesitan tiempo antes de poder abrirse otra vez si es que algún día se abren. Él asintió. No discutió. Solo bajó la cabeza, entendiendo. Nos quedamos ahí otro rato. El viento acariciaba la barandilla del porche. Un pajarito saltaba por la banqueta sin notar que estábamos ahí. Luego se puso de pie y dijo, gracias. Dejó el sobre junto a mí, en el escalón, y regresó a su coche. No lo llamé. No le dije adiós. Solo lo vi alejarse.
Y cuando el coche dio vuelta en la esquina y desapareció, me quedé sentada. Sin estar esperando nada, sin arrepentirme de nada. Solo respirando. Porque a veces, el primer paso hacia atrás no es ir tras alguien. Es saber quedarse quieta sin dejar que nada te arrastre. Ese año la primera nevada llegó temprano. Suavecita, como si no estuviera segura de si quería quedarse. La vi caer desde la ventana de la cocina, como veía a Owen esperar el camión cuando era niño. El mundo parecía en pausa, pero no vacío. Solo tranquilo. Pasé la mañana en silencio. Sin radio, sin hervir agua para té, solo el sonido de la casa respirando junto conmigo. Encendí la estufa y me senté con una cobija en las piernas, las manos rodeando una taza caliente. No sentía tristeza, ni alegría. Solo una paz que hacía mucho no conocía. Una paz que no venía de arreglar nada, sino de saber que, ya no tenía que hacerlo. Más tarde, me sorprendí escribiéndole una carta. No a Owen, ni a Mark. A la mujer que yo era antes. Esa que pensaba que amar era decir que sí todo el tiempo. La que creía que guardar silencio era una forma de proteger lo que amaba. Le escribí con cariño. Le dije que ya podía soltar, que ya no tenía que cargar sola con todo. Le dije que se sentara. Que el peso ya había sido suficiente. Guardé la carta entre las páginas de un libro que ya no pienso terminar. Porque hay historias que no necesitan final. Solo necesitan que las dejemos ir. Esa noche horneé un pastel chiquito, de una sola capa, solo para mí. Encendí una velita y la puse en el centro. Nadie cantó. Nadie aplaudió. Cerré los ojos y pedí un deseo. Uno que no era para nadie más. Era para mi propia calma. Para mi propio comienzo. Para una vida que ya no tuviera que ganarse el derecho de ser vivida. Abrí los ojos y soplé la llama. La habitación no se sintió vacía. Se sintió justa. Si esta historia tocó algo calladito en ti, algo que no has dicho en voz alta desde hace años, quiero que sepas esto. No estás sola. Cada mujer que alguna vez se ha sentido invisible sigue llevando dentro una llama que no se apaga. Si alguna vez te alejaste de algo que solo te buscaba por costumbre, y al otro lado encontraste tu propia voz. Espero que la abraces. Y si quieres compartir tu historia, aunque sea una parte chiquita, yo te escucho. Porque a veces, ser escuchada es el primer paso para volver a sentirte completa.